Bienvenidos, estimados estudiantes. Vamos a trabajar un caso en el que describiremos el comportamiento de un grupo desde la estadística descriptiva. Tomado una población figurada como es los estudiantes de Administración Virtual de la Universidad UNI. De ello hemos tomado una muestra de 30 estudiantes, asumimos que la hemos escogido al azar desde el primero hasta el último semestre. Vamos a estudiar 3 variables. Una variable cuantitativa continua, una variable cuantitativa discreta y una variable cualitativa. Hemos escogido como variable cuantitativa continua el promedio general acumulado, al cual nos vamos a referir como PGA. Como variable cuantitativa discreta, hemos escogido la cantidad de televisores por hogar que cada uno de los estudiantes tiene en su hogar. Y como variable cualitativa hemos escogido el semestre que cursa cada uno de los estudiantes. Los datos de cada uno los podemos ver en esta tabla. En la primera columna tenemos cada uno de los 30 estudiantes escogidos. En la segunda columna tenemos el PGA. En la tercera columna tenemos la cantidad de televisores y en la cuarta columna tenemos el semestre que cursa cada uno de los estudiantes. Empecemos ahora entonces a resumir los datos de cada una. Primero vamos a trabajar con la variable PGA. Esta es una variable cuantitativa continua. Hay 3 formas de resumir el conjunto de datos de una variable cuantitativa continua. Esta variable la podemos resumir mediante medidas, mediante tablas y mediante gráficos. En esta gráfica, en esta tabla podemos ver las medidas, no todas, las más importantes, medidas de resumen de la variable PGA. Para este momento hay unas que tienen más sentido para nosotros que otras y vamos a referirnos a ellas. Por ejemplo, la media y la desviación estándar. Podemos interpretar estas dos medidas diciendo que el promedio del PGA de los estudiantes de la muestra es de 3.99 con una desviación estándar de 0.40. También podemos interpretar el percentil 25, podemos decir que el 25% de los estudiantes tiene un PGA inferior a 3,67, que el 50% de los estudiantes tiene un PGA inferior a 3,95 y que el 75% de los estudiantes tiene un PGA inferior a 4,3. Podemos también resumir este conjunto de datos en una tabla. Esta es la tabla que el software que estamos usando, que es el PSS, el software con el cual cuenta nuestra institución, la UNAP, por defecto nos entrega esta tabla. En esta tabla los datos no se han resumido en intervalos, sino que se muestra la cantidad de veces que cada dato se repite, que en este caso se llama la frecuencia, el porcentaje de veces que se presenta cada dato. Por ejemplo, el 3,6 se presenta 3 veces y representa el 10% de todos los estudiantes, es decir, el 10% de los estudiantes tiene un PGA de 3.6. Pero también los datos los podemos resumir donde los agrupamos por intervalos, como en esta que estamos viendo. En la primera columna, entonces, tenemos los intervalos. En la segunda columna tenemos las frecuencias absolutas, que son la cantidad de datos en cada intervalo.
En la tercera columna tenemos las frecuencias relativas representadas por H minúscula, que son el porcentaje de datos en cada intervalo. En la cuarta columna tenemos las frecuencias acumuladas menor que son la cantidad de datos menores a cierto valor. Y tenemos la frecuencia relativa acumulada menor que es el porcentaje de datos acumulado menor a cierto valor de la variable. Esta tabla la podemos interpretar el valor en cada celda de ella. Tenemos unos ejemplos. Miremos la F minúscula 2, ¿qué quiere decir? La F minúscula 2 es la frecuencia absoluta del intervalo 2, que en este caso es 8. Podemos interpretar ese 8 como que hay 8 estudiantes que tienen un promedio general acumulado entre 3,45 y 3,7. La H minúscula 4 podemos interpretarla como que el 23,3% de los estudiantes tienen un promedio general acumulado entre 3,95 y 4,2. La F3 menor que podemos interpretarla como que hay 15 estudiantes que tienen un promedio general acumulado menor o igual a 3,95. Y la H5 menor que podemos interpretarla como que el 84% de los estudiantes tienen un promedio general acumulado menor que 4,45. Otra forma de este conjunto de datos es mediante un gráfico. Este gráfico puede ser un histograma o un polígono de frecuencias. El gráfico que estamos observando es un histograma también obtenido mediante nuestro software SPSS. Podemos interpretar en él exactamente la misma información que interpretamos en la tabla anterior. Podemos ver que la mayor concentración de datos está entre un 4,2 y un 4,3. Y cuáles son los valores también que menos se presentan, que estarían entre un 3,3 y un 3,5. Esto en cuanto a el resumen de la variable PGA. Miremos ahora cómo podemos resumir la variable programa. La variable programa es cualitativa, sus valores son categorías. Para nuestro caso, las categorías son cada uno de los programas que estudian los estudiantes seleccionados para nuestra muestra. Esta tabla es muy fácil de interpretar. Por ejemplo, podemos decir que hay 6 estudiantes que estudian ingeniería civil, que el 13,3% de los estudiantes estudian ingeniería mecánica. Esta variable también mediante un gráfico, puede ser un gráfico de barras o un gráfico circular. En este caso, he tomado el gráfico de barras para representar esta información. Se interpreta exactamente como interpretamos la tabla. Es mucho más fácil de apreciar e interpretar un gráfico que una tabla. Debemos usar el que convenga de acuerdo al interés que tengamos en cómo se debe presentar la información. Por último, nuestra variable cantidad de televisores por hogar es una variable cuantitativa discreta. Como medidas de resumen, podemos calcular para esta variable la mediana y todos los percentiles que deseemos. ¿Cómo se interpretan estas medidas? Podemos decir que el 25% de los estudiantes en sus hogares tienen 2 televisores o menos, que el 75% de los estudiantes en sus hogares tienen 3 televisores o menos. Otra forma también de resumir los datos de la variable cantidad de televisores por hogar es mediante una tabla. En la tabla se nos presenta la cantidad de estudiantes para cada uno de los valores de la variable, a lo cual llamamos frecuencia absoluta, o el porcentaje, a lo cual llamamos frecuencia relativa. ¿Cómo se interpreta?
Unos ejemplos son: 4 estudiantes tienen en sus hogares de a un televisor por hogar. El 46.6% de los estudiantes tienen en sus hogares 3 televisores. Y la misma puede presentar también mediante un gráfico que nos permite ver fácilmente, por ejemplo, cuál es la cantidad de televisores que más se presenta por hogar, que en este caso podemos ver que son 3. Resumido entonces los datos de cada una de estas 3 variables. Haciendo la interpretación, como los ejemplos que les he mostrado, podemos sacar conclusiones generales como cada una de las que tenemos aquí. Por ejemplo, una primera conclusión puede ser que el promedio general acumulado de los estudiantes de estadística virtual de la Universidad UNI es de 3,99 con una desviación estándar de 0,40. Otra conclusión es que el 25% de los estudiantes tiene un PGA inferior a 3.67, el 50% tiene un PGA inferior a 3.95 y el 75% de los estudiantes tiene su PGA inferior a 4,3. Una tercera conclusión sería hablar de la variable programa y podríamos decir el 37% de los estudiantes de este curso estudian ingeniería de sistemas, el 20% estudia ingeniería civil, el 16.7% estudia ingeniería mecatrónica, un 13.3% estudian ingeniería en energía y otro 13.3% estudia ingeniería mecánica. Y otra conclusión podría ser el 46% de los hogares de los estudiantes tienen 3 televisores, el 33.3% tiene 2 televisores y el 13.3% de los hogares tiene un televisor. De esta manera hemos presentado un ejemplo de cómo podemos utilizar la estadística descriptiva para analizar y describir el comportamiento de una o más variables en un grupo que puede corresponder a una muestra o a todo el conjunto de una población.